Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Estamos hablando de la historia de la música y están ustedes precisamente escuchando como fondo musical parte de esta historia, Zaida. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando... Kevin, ¿qué estamos escuchando? Bien. Sueño de amor. Sueño de amor, del compositor Franz Liszt. Así es. Bueno, pues no nos vamos a ganar el libro si seguimos así. No, porque esa no era la respuesta. Esa no era la respuesta. Bueno, esperamos entonces que nos llamen. Les hicimos una pregunta sobre el tema anterior y dijimos el nombre y el autor. Simplemente tienen que recordarlo y llamarnos para ganarse este ejemplar. Así es. Continuamos entonces hablando de la apreciación de la música. Así. Entonces, aquí en el contenido del libro están divididos en varias unidades. Cada una contempla un periodo histórico. A mí lo que me llama la atención también como maestra de literatura es que los periodos no solamente son o para la música o para la arquitectura o para la literatura, sino que es un contexto sociocultural global. Y es lo que tú abordas también, o sea, en el barroco también hay aportes, no sé, en la literatura, en las costumbres, etcétera. Eso es algo muy llamativo para los jóvenes. ¿Tú lo habías observado en otros cursos de música, de apreciación de la música? Todas estas referencias históricas. Sí, bueno, sabes que les sirve mucho para ubicarlos en el tiempo, porque si no se pierden. Y si te fijas también, bueno, no sé, algunas no coinciden, por ejemplo, el barroco de la arquitectura no coincide con el barroco de la música, pero sí las características. Y las fechas que lo delimitan no necesariamente son como tan rigurosas, ¿no? No es que ya el otro año ya vamos a escribir todos en otro estilo, sino que son formas que se van dando paulatinamente y a veces se tarda una en salir y otra en entrar, ¿no? Pero y de alguna forma conviven. Por ejemplo, en el caso del romanticismo, que es un periodo largo, ahí mismo dentro de él se empieza a gestionar este asunto del nacionalismo, que es lo que me preguntaba Ernesto antes del corte. Y hablando del nacionalismo, a mí me pareció muy importante, bueno, sí, que los chicos supieran de Bach y de Vivaldi y de Mozart, pero ¿cómo no saber de música mexicana? Ellos pensaban, me tocaba mucho, que pensaban que en México no existían ningún tipo de compositores de este estilo musical. Y la verdad es que tenemos mucho, lo que pasa es que están muy olvidados. De hecho, cuando yo llegué a la UANE a dar esta clase, en el programa, en la primera unidad, hablaba de la música de la antigua Judea, de Mesopotamia, de Babilonia. Y yo le decía a la directora, pero ¿para qué queremos leer sobre esa música que ya no existe y ni sabemos cómo sonaba? Mejor vamos a quitar eso y vamos a cambiar la unidad por música mexicana. Y así fue como pude incluir en el programa a Ponce, a Revueltas, a Blas Galindo. Sí, incluso escuchamos, por ejemplo, Intermezzo de Manuel M. Ponce, ¿no? O algo de Blas Galindo, de Miguel Bernal, de Carlos Chávez. Y no sabemos que forma parte de este gran repertorio clásico. Mucha gente no sabe incluso que son mexicanas. Y nos parece que a nosotros es una cosa popular. Que es algo que no se hace aquí. Que es algo que no se hace aquí, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que no es contemporáneo, como que es cosa del pasado. Yo creo que esta es una dificultad didáctica muy importante con la que se deben enfrentar ustedes. Si el alumno ve la música clásica como algo fuera de su época, entonces es muy difícil transmitirlo, porque ¿cómo te llega eso? Seguramente pues porque eres una persona aburrida, o no tienes otra cosa que hacer, o no tienes amistades, y eso no es cierto, es tan contemporáneo como nuestra cultura. Y la verdad es que se ha ganado un lugar en el tiempo que hace que siempre sea actual. A mí me pasaba mucho con mis alumnos que, bueno, ellos decían que no conocían de música clásica cuando en realidad sí conocían, lo que pasa es que ellos no sabían. Entonces empezábamos a escuchar, no sé, por ejemplo, las estaciones de Vivaldi, y todos decían, pero es que esa sí la conozco. Claro, sí la conocías, no, pasa que no sabías que era Vivaldi, que era del periodo barroco. O empezábamos a escuchar la pequeña serenata nocturna y todos decían, sí, pero también la conozco, o sea, y se daban cuenta que conocían muchas cosas, solo que no lo sabían. Y entonces se sentían más familiarizados y le perdían como el miedo a acercarse a esta música.
Entre los autores contemporáneos, ¿a quién podemos citar? Que estén vivos ahora, está Philip Glass, por ejemplo, Arvo Pärt, y mexicanos está Arturo Márquez. Y estos que acabamos de mencionar, por ejemplo, todo el mundo ha escuchado Moncayo, el guapango de Moncayo. El guapango de Moncayo. Yo creo que es el símbolo de la claro. identidad Sí, nacional en la es música. un símbolo Sí, cada nacional. que el gobierno necesita la cohesión social y que todos nos Ajá. sintamos orgullosos de ser mexicanos, en el anuncio viene el guapango de Moncayo. Aparece el guapango de En Moncayo. las visitas, porque ahora está a punto de recibir una visita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, todavía hasta hace algunos años que se preparaban las señoritas para sus 15 años, pues andaban buscando el vals. Entonces nos damos cuenta que los valses también son parte de esa música tradicional mexicana, pero que también es clásica. Ujú, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, estos valses de Manuel M. Ponce, aquí tenía los apuntes, de hecho que dije, los tengo que mencionar, de Arturo Tolentino. ¿Cómo llega el vals a México? ¿Es en Bueno. la época virreinal? Durante el porfiriato, Ah, no, toda ya era es la en el moda, porfiriato. toda la moda francesa. Es la moda francesa. Entonces, bueno, en Europa está Strauss con sus valses que Ujú. Ujú. pues de verdad que se robó el corazón de Europa, todos querían bailar y en la actualidad, por ejemplo, el baile de fin de año en Viena es peleadísimo y bailan valses de Strauss. Entonces, en esa tendencia del porfiriato de querer hacer todo al estilo de, es que también empieza a nacer aquí esa semillita del vals. Sí, es que la influencia de Porfirio Díaz en torno a la cultura francesa es enorme, pero la ves en la arquitectura y la ves en otras cosas y se ve ahora que lo mencionas bien también en la música. Sí, están por ahí el vals sobre las olas, que es muy famoso, los valses de Felipe Villanueva, que también son muy famosos, que son previos a Manuel M. Ponce, porque lo que hace Ponce es dejar a un lado esa música de estilo francés y buscar algo que sea netamente mexicano y que no se pueda confundir con nada más. Ese es Ponce. Ujú. Esa es, digamos, la aportación de Manuel M. Sí, él Ponce. hace una investigación súper exhaustiva alrededor de todo el país para investigar las canciones populares. Él las estiliza estas canciones que solíamos cantar en cualquier parte y las lleva a las salas de concierto. O sea, es un trabajo muy delicado donde hace música clásica con el folclore, con lo que hay en cada región. Sí, y por ejemplo los compositores posteriores tratan de ir más allá. Por ejemplo, Blas Galindo sobresale por su obra que se llama Sones de Mariachi. Él se basa en esos sones que son más conocidos en el mariachi y los reelabora para llevarlos a la orquesta. Moncayo tiene su guapango, que es súper famoso, que también trata de ir más allá. Y por ejemplo, Silvestre Revueltas hace algo diferente que a mí me parece muy interesante. Él se quiere ir todavía más atrás. ¿Cómo era la música antes de que llegaran los españoles? Entonces él empieza a jugar con disonancias y sonidos y combinaciones que no se les había ocurrido a nadie más. Claro. ¿Y el sonido 13 de cuándo es? Porque creo que por ahí está esta situación, ¿no? De que el sonido disonante tenía ya raíces prehispánicas, como bien lo menciona, pero es algo incómodo al músico, al oído, ¿no? Del público. Bueno, eso pasaba porque no necesariamente en América teníamos la misma organización sonora que en Europa. Entonces era diferente. Entonces cuando los españoles llegan, los españoles dicen, no, es que los nativos de aquí suenan desafinados. Y nuestros indígenas oían a los españoles y se morían de la risa porque para ellos era muy raro cantar de la forma en la que ellos hacían porque tenían otro sistema de organización. El que hace el sonido 13 es Julián Carrillo. Ajá. Es durante esta época del nacionalismo donde se da más apoyo a los compositores y a la investigación. Y él divide la música, los sonidos, de otra forma diferente. De hecho, mandaron a hacer pianos especiales para él, Sí. que por ahí están en los sótanos de Abandonados, Bellas yo creo. Artes, Sí, claro, ¿no? que al final no tuvo repercusión más allá que la mera investigación que él hizo. Sí, pero esto es muy valioso, haber hecho esa investigación para rescatar la imagen cultural nuestra, prehispánica. Esa es una aportación realmente nuestra para el mundo. Y se escucha esto en las salas internacionales, o se ha quedado aquí encriptado en nuestra patria. Mira, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ponce, su música para guitarra es muy tocada en otras partes del mundo. Incluso, por ejemplo, el primer concierto de guitarra que existió es de él. Para guitarra Para y orquesta. guitarra y orquesta, sí. Es el primero, es de Manuel M. Ponce. Sí, por ahí hay otros muy famosos como el de Aranjuez, pero el primer compositor que se le ocurrió esa combinación fue a Manuel M. Ponce.
En el caso de Silvestre Revueltas, yo creo que sus obras también son interpretadas fuera de México. Obras como Sensemayá, que son de verdad muy, muy valiosas. Incluso, por ejemplo, si tú quieres adquirir un CD donde vengan obras de Revueltas, es muy probable que toque una orquesta extranjera. Pues mira, nada más. Pero tenemos una ventaja ahora, bueno, los jóvenes tienen una ventaja, hay internet, entonces ya estarán al alcance de la mayoría de la población. O sea, en ese sentido ahorita tiene mucha difusión por internet, vaya. La verdad es que YouTube es una maravilla, o sea, es accesible, encuentras muchas cosas. Y, por ejemplo, yo lo usaba mucho en mis clases, porque mis alumnos me tocaba que nunca en su vida habían ido a un concierto, no habían visto una orquesta. Entonces, yo no nada más les ponía la música, les ponía el video, para que además vieran a los músicos tocar. Y claro, cuando había oportunidad, los sacaba del salón y los llevaba a conciertos. De hecho, por ejemplo, en el tiempo que estuve ahí trabajando, teníamos abiertas las puertas de la Orquesta Sinfónica de Nuevo León, que nos dejaba asistir a los ensayos. Como las clases tenían que ser en la mañana, la actividad tenía que ser en la mañana, los músicos nos dejaban, el director nos dejaba ir a su ensayo y estábamos viendo cómo corregía, cómo iba cambiando la música después de las indicaciones. Y a los alumnos les hacía muy simpático ver a los músicos que generalmente ven trajeados y de largo, verlos en chanclas, despeinados, en playeras, sí, o sea, por ser un ensayo, ¿no? Pues, ¿qué te parece si después de regresar de un corte podemos hablar precisamente de lo que es la orquesta? Los instrumentos, la organización, no solamente como estaría ahora una filarmónica o una orquesta de cámara, sino cómo ha ido evolucionando y por qué. Creo que eso también es parte de la apreciación musical. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, hablando de los aportes de los valses, el vals Cuando escuches este vals, de Ángel Garrido, en la voz de Ricardo Delgado. Recuerde el teléfono 482-6995. Seguimos esperando la llamada ganadora para un ejemplar de Cuál es la historia de la música. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Estamos escuchando de fondo musical el intermezzo de Manuel M. Pons. Estamos hablando con nuestra invitada Anelena Buitrón Romero, quien ha publicado un libro que se titula ¿Cuál es la historia de la música? Este texto se estará presentando el próximo miércoles en el Centro Cultural Universitario, en Aldama y General Cepeda. Acompáñenos. Ahí va a estar el maestro Eliezer Jauregui y un servidor presentando este importante texto, que tiene un objetivo didáctico, pero que nos sirve a cualquier nivel para aprender a apreciar la música. Comentábamos antes de ir al corte acerca de cómo se constituye, cómo se forma una orquesta, de los instrumentos y cómo se ha ido modificando esto a través del tiempo. Lo que vemos nosotros cuando asistimos a una sala de concierto, pues es un director con su batuta, así como que un poco despeinado, moviéndose estridentemente y un luego poco extravagante, incluso extravagante, y luego se oyen los instrumentos, pero eso no es tan fácil. Y un grupo ahí de gente con instrumentos, cuando tiene su estructura, tiene sus grupos y que están especificados en este texto. Y un objetivo, o sea, y un ¿para objetivo qué tanto cada uno? instrumento? Se tiene que escuchar como una voz, como un conjunto, efectivamente. Platícanos de esto. Bueno, mira, durante el barroco es cuando se conforma la orquesta tal como la conocemos hoy. Antes los músicos tenían que valerse de los instrumentistas que tenían al alcance en cada ciudad, entonces podía haber muchas combinaciones muy variopintas. Si tú revisas la discografía de Vivaldi, te vas a encontrar que tiene conciertos para una combinación a veces no tan usual. También puede ser el caso de Bach. Pero ya después del barroco, la orquesta se organiza tal y como la conocemos ahora, que son violines, violas, chelos, contrabajos, después van todas las maderas, todos los metales y al final las percusiones. ¿Y el director qué hace? Porque nomás lo vemos moviendo la batuta y uno se imagina que en ese momento les dicta la entrada, la salida, la intensidad, pero creo que el trabajo no se limita al momento de la exhibición, ¿no?
Yo creo que el trabajo del director es el más pesado de todos, porque aparentemente no está tocando ningún instrumento, sino simplemente moviendo la batuta, pero en realidad su instrumento es la orquesta. Y alguien tiene que organizar a tantísimos músicos, porque el primer violín que está sentado en la primera fila no escucha como está escuchando la trompeta que está sentado casi hasta el final, ni como están escuchando los timbales. Entonces, alguien tiene que regular cómo se está escuchando. A lo mejor uno piensa que aquí me estoy escuchando súper bien y en realidad necesita subir más su volumen, o alguien piensa que lo está haciendo bien y en realidad hay que hacer algún tipo de ajuste. Entonces el director es muy importante que lo vaya regulando estos asuntos del volumen, la interpretación, si hay que hacer algún retardando en la música, ponerse de acuerdo para las pausas, dar las entradas. A veces uno piensa que ¿Y solo con los ademanes hacen todo eso? Sí. Wow. Sí, bueno, los músicos lo estamos viendo de frente, entonces además de los brazos nos está viendo y haciendo caras y sonriendo. Pero solo en una ocasión tuve la oportunidad de ser atril de la orquesta y de verdad que es la cosa más difícil del mundo. ¿De ser qué? Atril, de ser pianista dentro de la orquesta. Ajá. Entonces yo recuerdo mi partitura, tocaba en algún pedazo, luego seguían 80 compases de silencio y yo decía, madre, ¿cómo voy a contar todo esto? Entonces ahí dependía mucho de que el director en algún momento me ayudara a entrar. Sí, pero el trabajo no solamente en ese momento del concierto. Me imagino que toda la preparación pues es mucho más importante, ¿no? Sí, Para dejarla a porque punto. ellos tienen que conocer la partitura que van a interpretar muy a fondo y saberse lo que tocan todos los músicos de la orquesta. Sí, claro. y en realidad los cambios y sugerencias y todo eso se hacen en los ensayos. Cuando tú vas al concierto, ya el director no tiene oportunidad de hacer ningún cambio, entonces todos los músicos tenemos que tener fresca en la memoria qué indicaciones se nos dieron para el día del concierto y estar recordando eso y nada más estar presto a las entradas y salidas. Entonces las obras están compuestas para determinados instrumentos. Para determinada dotación de instrumentos, sí, pero la orquesta sinfónica ya, a partir del periodo clásico ya está establecido que va a ser así. Y luego hay modalidades como para solista en violín o solista en piano. Sí, pero ahí generalmente es un concierto para solista y orquesta. Entonces ahí hay algún invitado que generalmente viene de otro lado, de afuera, y toca con la orquesta. Y generalmente en esos conciertos la orquesta sola toca alguna sinfonía antes o alguna obertura o lo que sea y después sale el solista a tocar. En lo que tú alcanzas a apreciar, ¿cómo está la cuestión de los públicos para la música clásica? ¿Ha ido en aumento? ¿Ha decrecido? ¿Hay un público en México para los conciertos y la música clásica? Yo creo que sí. Yo hice mi tesis de maestría en relación a los públicos que asisten a las salas de concierto. Y bueno, antes de eso mi idea era que las personas que van a los conciertos son personas mayores. Y la verdad es que a la hora que se hace la investigación descubrí que eran gente joven, adultos jóvenes. Uh-huh. Y sí, bueno, había por ahí alguna persona mayor. Me tocó, por ejemplo, que los niños que iban, que los llevaban sus papás, no se quedan dormidos y no se aburren. A los niños les gusta también ir. Y bueno, lo que me encontré ahí es que todos quisieran ir más seguido, pero de pronto no se enteran que hay conciertos. Entonces ahí yo creo que el problema sería primero averiguar cómo vamos a hacer para publicitar y que la información llegue a los públicos, porque el público sí quiere ir. Y también hay músicos, o sea, hay escuelas de música, digamos que se preserva la tradición musical, hay interés por cultivar la música. Sí, y sabes que yo agradezco a la universidad el esfuerzo que hace por tener la escuela de música, que es una carrera muy cara, sí, en el sentido en el que la preparación es personal. O sea, en mi clase de piano estoy yo con mi maestro. Y todos así tenemos que tener un maestro. O sea, el maestro tiene un alumno a la vez para muchas asignaturas y eso pues lo encarece. Uh-huh. Pero al final yo creo que enriquece mucho a la sociedad como tal. Pero ¿se podría pensar que la música es una profesión? ¿Se puede vivir de ello? Claro que se puede vivir de ello. Es como cualquier otra profesión. Además es una profesión muy, muy noble. Ana Elena, no quisiera que nos despidiéramos sin antes hacerte algún par de preguntas. Una es con relación a los grandes músicos. ¿Cuál de ellos, cuál biografía te ha llamado más la atención? ¿Te ha parecido más interesante
en su contenido, en su enseñanza? Esa es una pregunta difícil, Son pero muchos sí. autores, ¿verdad? Y todos con una vida muy particular. A mí Bach me parece muy importante dentro del universo de la música. Yo creo que le debemos mucho a él. Si él no hubiera existido, seguramente el camino de la música hubiera sido otro muy diferente. Pero no solamente Bach, ¿cómo se conserva? O sea, ¿hay heroísmo en la música? ¿Hay personajes clave que hicieron que la música se conservara? ¿O es toda la tradición y la cultura, el contexto? Mencionas a Bach como alguien que le dio rumbo. Así es. Y bueno, en el caso de él es tan importante porque él se dedicó a estudiar a todos los músicos de su tiempo y hacer una síntesis de todo el conocimiento musical en ese momento. Después de él, los músicos posteriores todos han estudiado a Bach. Y por ejemplo, en la actualidad, todos los que estudiamos música, todos tocamos Bach. Si la carrera dura 8 años, los 8 años estamos tocando Bach. Siempre es Bach y algo más. ¿Y cuáles son los otros autores que tienen que interpretar? Varía, por ejemplo, te piden una sonata clásica, algo del romanticismo, algo de nacionalismo y algo de Bach. Bueno, pues estamos con algo de Bach Ana precisamente Elena Buitrón. por las bases que él, le dio un tipo de estructura, pero además también tuvo contacto con otros compositores, vamos a decir, en ese punto, pues fue una influencia para otros más. Sí, así es. Uh-huh. Y bueno, él hace sus obras pensando en educar a sus hijos. Uh-huh. Muchas. ¿Cómo le enseñó a mis hijos? En esa época no podía ir a la imprenta a comprar un libro para enseñarles. Él tenía que escribirlos, entonces van de forma gradual, de cosas muy sencillas a cosas que son de verdad infernalmente difíciles. Es como una cadena, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, yo creo que la época mucho más productiva está entre 1600 y 1700, 1800, como que es una cadena y han sido unos discípulos de otros, es una época muy productiva. No sé, el siglo XVI y XVII. Sí, así es, pero tiene que ver también con la forma en la que estaban viviendo los compositores. Estaban como asalariados trabajando para alguien y tenían la obligación de entregar determinado número de composiciones al año. Sí, bueno, y además no había televisión, no había otros espectáculos como el circo. Entonces las salas de concierto tenían su lugar. Sí, porque además si querías escuchar música, la única forma era ir al concierto. ¿La ópera qué papel juega en el desarrollo de la música? Bueno, la ópera desde siempre, desde el Renacimiento, ha existido y va también evolucionando de acuerdo a ciertas características de cada periodo hasta nuestros días, que se siguen escribiendo óperas. Los temas van cambiando. Al principio eran siempre en torno a la mitología, a los héroes, a la historia, y de pronto se van metiendo también temas más convencionales, el amor, las relaciones personales, hasta, no sé, cosas más tormentosas que podamos vivir ahora. ¿Cuál sería la gran diferencia para, digamos, cómo podemos distinguir una música clásica de una que no lo es? ¿Dónde está ese lindero? Yo no sé si existe esa línea, porque sí, también en alguna ocasión intenté definir qué es la música clásica. Bueno, clásico puede ser la música de José José, es un clásico, ¿no? O Pedro Infante. Pero ya si quieres hablar más específico de la música clásica es la que pertenece al periodo de 1750 a 1820. Entonces lo podemos llamar música seria, o música culta, o música orquestal, no sé. Es difícil porque, bueno, una época no podría marcarlo. Tendríamos entonces que pensar que se hizo en ese periodo y no se volverá a hacer más, o ni existió antes ni habrá después. Y la otra, pues, ¿qué podría ser la complejidad? Pues no necesariamente, hay rock bastante complejo, pero si hablamos de temática también varían las temáticas, yo creo que los instrumentos. Que la división más válida para la música es la buena y la mala. Ese es otro problema, porque entonces ¿cuál es el criterio, no, para definir qué es bueno en música? Y como toda la música es expresión cultural, bueno, pues digamos que esta música es de estudio, tiene unos antecedentes formales más complejos, ¿verdad?
y ahí tienen ustedes los grandes autores. Bueno, pues estamos ya para despedirnos, Aida. Recordar la invitación a todo nuestro auditorio. El próximo miércoles 17 de febrero en punto de las 7 de la tarde se realizará la presentación de este libro, ¿Cuál es la historia de la música? Curso de apreciación musical para jóvenes en el Centro Cultural Universitario, ubicado en las calles de General Cepeda y Aldama, en la zona centro aquí en Saltillo. Pues agradecemos a todos ustedes su atención. Un saludo muy cordial a la familia Buitrón Romero. Aquí está con nosotros Ana Elena, y bueno, pues los esperaremos entonces ahí el próximo miércoles. No me quiero despedir sin antes enviar mis condolencias a nuestra compañera de trabajo Claudia Soto, porque falleció su padre, don Humberto Soto de León. Un abrazo y todo nuestro cariño. Yo me despido como siempre deseándoles salud y vida. Muchas gracias. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.